acompaña en esta ocasión David Grant, porque hoy vamos a conversar sobre qué llamamos inclusión. ¿A qué llamamos inclusión, David? Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Sí, más que nada vamos a aclarar conceptos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos o se vende un lugar, por ejemplo, dizque un restaurante o un centro recreativo con una publicidad diciendo somos inclusivos. Entonces muchas veces personas van y se acercan a estos lugares y ven, bueno, dicen que es inclusivo, pero lo único que veo como inclusivo es que tiene la rampa. Entonces ahí es donde vemos que hay un detalle en la parte de lo que son los términos. Entonces en sí entonces no sería un lugar totalmente inclusivo, sería un lugar que cumple con las normas de integración. Ok, entonces definiciones. Exactamente, cuando hablamos de un lugar que cumple con las normas de integración es cuando estamos viendo las adaptaciones tanto como rampas y otras áreas como por ejemplo con las barras en los baños, están cumpliendo con las normas de integración. Claro, más completo. Exacto, cuando hablamos de inclusión es un término todavía mucho más amplio. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que tener en cuenta que no se trata solo de las adaptaciones de integración, sino también que tenemos que hablar de un sistema completamente inclusivo, que incluye que la persona con una discapacidad tenga la autonomía de desenvolverse en ese espacio sin ayuda de ninguna persona, o que la persona que lo acompaña tenga la facilidad de hacerlo sola. ¿Qué sucede también en otros lugares? Se cree que es inclusivo, cumple con las normas de integración, pero cuando llegan allá te dicen que son inclusivos porque tienen una persona que asiste a la persona con discapacidad. Y muchas veces la persona de discapacidad cuando va con la publicidad de inclusión piensa que va a poder desenvolverse de una manera autónoma. Claro. Entonces ahí vemos cómo esas terminologías confunden un poco. Se confunden. La importancia principal de inclusión sería entonces abarcar todo. Exacto. ¿Por qué? Yo siempre he pensado, ese es mi parecer, que el símbolo o el logo que utilizamos para el término de discapacidad influye mucho en eso. Okay. ¿Por qué? Porque se conoce algo que se llama como programación neurolingüística. O sea, la imagen del símbolo de discapacidad nos muestra a una persona en silla de ruedas. Por lo tanto, ya automáticamente cuando una persona piensa en discapacidad, piensa en esa imagen. Claro. Entonces, se deja de lado que existen muchas otras discapacidades y muchas variantes de una discapacidad. Entonces, al momento de que tenemos esa programación, cuando queremos hacer una adaptación, nos basamos en lo que tenemos en la mente primero, que serían las adaptaciones para sillas de ruedas. Claro, sí, pensamos que la inclusión es solamente tener rampas. Exacto. Eso lo hemos dicho aquí en la mesa un montón de veces. Exactamente. Es que no se trata de construir la rampa, sino de, como tú lo dices, ofrecer mucho más que eso. ¿Cuál sería tu recomendación entonces, ya a un nivel un poco más complejo, avanzado, para una persona que está iniciando un negocio o servicio si quiere que sea realmente inclusivo? Importante saber que cuando se menciona la palabra inclusión va de la mano con la palabra equidad. Teniendo en cuenta eso, cuando nos referimos a equidad es igualdad de derechos para todos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todas las personas que lleguen a ese espacio tienen que tener la misma posibilidad de poder desempeñarse de una manera autónoma. ¿Cómo queremos decir eso? Que al momento que queremos promocionar o decir que queremos hacer un lugar inclusivo, ir más allá de lo que son las normas de integración. Saber de que, digamos que si estamos en un lugar muy concurrido, saber que nos puede llegar personas con una discapacidad visual, personas con una discapacidad auditiva, personas con discapacidad física en diferentes niveles, tanto en silla de ruedas como con bastón o con prótesis. Entonces, saber que si vamos a abarcar la terminología como es, pensar de una manera mucho más amplia. Conseguir los ajustes para las personas con discapacidad visual, como el braille. Conseguir de repente apoyos visuales para las personas con discapacidad auditiva. Y también, aparte de las rampas, hacer las medidas de espacios pertinentes para las personas con una discapacidad física. ¿Cuál podríamos llamarle como el valor principal de la inclusión? El valor principal de la inclusión es tener en cuenta que una persona con discapacidad quiere la oportunidad de ser autónoma. O sea, el valor principal es reconocer que todos queremos ser iguales y ser reconocidos iguales. Entonces, si tenemos esa idea en mente, podemos pensar que lo que tenemos que brindarle a una persona con discapacidad es la oportunidad de desempeñarse de una manera completa. Digamos, en un espacio común, en una zona de transporte, que la persona con discapacidad sepa que tiene la oportunidad de llegar, establecerse en un punto específico, saber que ahí va a saber qué transporte va a tomar y saber que lo puede hacer de una manera totalmente independiente. Es cierto que muchas veces decimos, no, vamos a poner una persona que los asista. Y muchas veces está el tabú ese de que cuando vean a una persona con discapacidad física o en silla de ruedas, dirán que chuzo, ¿lo ayudo o no lo ayudo? Entonces, si me le acerco, de repente no estoy cumpliendo con la parte de que la persona puede solo,
Entonces, Claro, uno ese- se hace como que esas preguntas. Pero ahí es donde hay que usar el sentido común, que es el Exacto. menos común de los sentidos. Y yo creo que como todo, ¿no? Llegas y le preguntas, ¿cómo te ayudo? Esa palabra mágica va a abrir esa conversación para que la persona te explique la forma en la que puedes aydarle. Y lo haces, esa palabra y esa pregunta, esa frase de ¿cómo te ayudo? No la vas a usar solamente con personas con discapacidad. Exacto, o de Con repente... personas sin discapacidad Totalmente. también en algún momento tienes que preguntar cómo le ayudas porque no sabes qué quiere la persona hacer o no. Y Claro. vas a tener dos respuestas. Exactamente. Como bien lo dices, personas que te van a decir, claro, con esto, por favor, te van a decir, ay, no, tranquila, yo puedo hacerlo, gracias a usted. O sea, hay de todo. Hay una buena manera de romper el hielo. Simplemente con un saludo. Hola, buenas, ¿cómo estás? O sea, ser cordial, un simple saludo y de manera natural puede desarrollarse la conversación para saber si la persona necesita asistencia o no. Ok. Un simple saludo genera que la persona sienta que lo estás tratando de una manera igual. Exacto. Sí, simplemente eso. Buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, ¿le asisten algo? Ya. Algo tan simple. Un saludo es una buena herramienta para romper el hielo, para saber si una persona necesita asistencia o no. Ok. Claro que sí, ya lo saben. Bueno, interesante tener todo esto, señores, tenerlo Claro. presente porque, vamos, sí tienes razón. He visto muchos lugares en los que dicen que son inclusivos cuando en realidad no lo son. Y algo muy importante que, por ejemplo, podemos mencionar es que los chicos, por ejemplo, con autismo tienen cierta sensibilidad hacia cierta iluminación, Exacto. hacia cierto ruido. Y pues no puedes decir que hay centros de juegos para niños que son 100% inclusivos porque vas a manejar niveles de ruido y cierta iluminación que le va a molestar a este niño. Pero te pregunto a ti, ¿crees tú entonces que un lugar de juegos tendría que crear espacios para los niños con autismo? Por ejemplo, porque tú lo has mencionado, hay tantos tipos y tantas tipos de discapacidades. pues, Exacto. que cómo puedo hacer yo como dueño de un negocio también para abrir un espacio para todas las discapacidades. Es todo un Y reto. que la persona es- se sienta bien, que es Porque lo más siquiera un importante. hospital tiene este tipo de adecuaciones. Exacto. 100%. Exacto. Y siendo sincero, uno nunca va a saber que las personas que llegan, qué grado de integración tiene, qué grado de rehabilitación tiene, y sobre todo en el tema del autismo que tiene tantos niveles diferentes. Ese es un tema bien complejo que había que analizar con bastante detalle porque en el área de las discapacidades cognitivas y entre las que entra el autismo, saber los niveles de impacto que tiene el sonido, los colores o las iluminaciones es importante. Ahí la base sería que los sitios como estos tengan la orientación específica para la persona que entregue. Como por ejemplo letreros que digan tenemos videojuegos que pueden presentar iluminación tal, sonido tal, para que la persona se oriente de esa manera y sepa, ah, no, si yo tengo un hijo de repente con este grado de autismo, ya sé que esa iluminación, ese ruido y esos colores puede que lo alteren un poco. Ya más adelante se puede ir progresando con el hecho de las terapias. Ya cuando se amplía el conocimiento sobre lo que es el espectro autista y se promocionen los diferentes tipos de terapia que hay para los diferentes niveles, se puede abarcar más esa gama de inclusión en esos sitios. Así bueno, es. excelente, Tome completa nota, información. importante conversación aquí en la cocina de Ají. ¿Qué es inclusión realmente? No solamente, y buena entrada le diste al tema, Sara Bello, no solamente decir que usted es inclusivo o que su negocio lo es y cumplir con las normas, pues, sino que va mucho más allá. Se Exactamente. torna, no voy a usar la palabra complicado, pero sí es bastante complejo, diría yo, tratar lo que es la inclusión. Y bueno, por eso hablamos de esos temas aquí en la cocina. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a David. ustedes.